Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver filtrar por múltiples campos con listbox a la vez. Cuando pongo a la vez, doy a entender que quiero filtrar por varios campos. Si se podría decir en una relación de tipo I, que las dos, tres o cuatro diferentes cosas cumplan a la vez. Acá voy a hacer un ejemplo. Pongo acá, quiero los partidos, estoy haciendo la aplicación para Libertadores y la Conmebol, para el proyecto que tengo de la Copa Conmebol. Por ejemplo, si yo quiero la Libertadores, le pongo L suficiente y la máquina me va a filtrar solamente los partidos de la Libertadores. Si quiero la Sudamericana, le pongo la S y la máquina me va a filtrar mientras escribo, ¿correcto? De repente voy a poner nuevamente la Libertadores y me ha filtrado correctamente. De repente quiero un determinado grupo, el grupo G, donde está el equipo de Alianza Lima, y quiero filtrar los partidos de local de Alianza Lima. ¿Ya está? Quiero filtrar los partidos de Alianza Lima de visitante. Aquí está. Bueno, este es un proyecto que estoy realizando. Estaba queriendo ver la forma de que me filtre de manera más rápida y obviamente este es un mecanismo. No cumple todos los requisitos que yo deseo, ya que yo deseo a través filtrar en un tipo de relación de tipo O, pero está en proyecto para mejorarlo. Pero bueno, esto me permite filtrar por múltiples campos. Antes, ¿cómo se hacía el filtrado? Y muchas personas lo hacen. Hacen aquí, generan una lista de todos los campos y acá ponen el criterio. Si es numérico, se realiza un determinado filtro. Si es fecha, se realiza un determinado filtro. E inclusive acá hay dos campos de tipo fecha para cuando se desea filtrar a través de un límite o un intervalo. Cuando el tipo de datos es de tipo numérico, también es una forma distinta. Pero lo que se quería hacer es la segunda parte referente a filtrar mientras uno se escribe, pero utilizando ya no la hoja de Excel, sino también lo que es el formulario, y se logró, ¿correcto? Se logró. Pero para ello he tenido que ver varias alternativas, ¿no? Ver varias alternativas. No es que se logró porque eh, la, la idea llega y de frente, no. También hay pasos previos. Voy a explicar, este era el original, que ya les mencioné. ¿Cuál era el inconveniente de esto? Está perfecto, funciona para esta realidad, pero el inconveniente es que los campos son de tipo textual. No hay información de tipo numérico ni fecha, que ese es otro proyecto que también está en mente. Yo hice el efecto multiplicador con este ejemplo de mi base de datos para más campos y funciona perfectamente, ¿correcto? Y acá está el ejemplo que obviamente ya he logrado hacerlo a través de un formulario, ¿correcto? El que le he mostrado hace un momento. ¿Listo? Pero para eso hay etapas previas, para lo cual he querido mostrar de dónde proviene esta información. De acá que he sacado, por ejemplo, este es un foro donde yo he sacado este tema muy interesante, copiar datos filtrados visibles de una tabla. Este era el gran objetivo, de que los datos que estaban en una tabla sean filtrados. ¿Se logró el objetivo? Sí. En este foro no está la parte, bueno, está la parte programativa en la parte inferior, pero tenía uno que estar escribiendo la sintaxis. Y obviamente lo hice, pues, ¿no? Porque obviamente si quiero probar, voy a borrar todo el contenido. No voy a cambiar datos porque la idea no es complicar ni hacer muy extenso el video, sino la idea es probar las opciones. Por ejemplo, acá lo que hace es, hay una sintaxis que permite hacer, reconoce la información, va a filtrar entre este rango de fechas, pero lo interesante es, de esto que está filtrado, me va a seleccionar la data y lo va a copiar en una ubicación. Y es eso lo que hace, ¿correcto? Ahí está. Entonces, esto me sirvió de base, parte de la sintaxis me sirvió de base para poder utilizarlo con una asignación de nombre. Hay algo que ya realizo en mis proyectos que es utilizar una hoja de búsqueda. Acá utilizo una hoja de búsqueda. Es algo que utilizo en mis proyectos que es bastante útil para no alterar la información de la tabla original.
También, otra información que también me sirvió de base es este otro archivo, el archivo que está aquí, que también es de un estimado amigo. Bueno, le digo así porque son personas que les gusta el Excel. Marco Antonio, de este canal, tenía un video que se llamaba Filtrar velozmente mientras escribe, el iVoox. Todo me pareció muy interesante. Trabaja con información utilizando el iVoox, pero lo interesante aquí está en el tamaño de la fuente, que no es algo para pasar en alto, que es buscar fuentes que permiten que la información se alinee, ¿correcto? Que es muy importante cuando uno trabaja información de inventarios, para poder ver los totales y bueno, para que se vea de manera profesional la información. Entonces acá trabaja un ejemplo con base de datos, todo estaba interesante, por ejemplo, acá filtra detector, lo interesante que dice acá dice velozmente, y velozmente obviamente bajo sus objetivos, ¿no? Que quiere filtrar, pero luego tenemos este inconveniente. Quiero las unidades, le pongo UN y ya no me filtra. ¿Por qué no me filtra? Porque entre detector, que ya lo encontró, y un IUN, que es unidades, para que solamente filtre esto, hay una cantidad de información que debido a que hay información no permite colocar acá unidades. Entonces, ese es un inconveniente. No cumple con los requisitos, pero lo interesante es la tabulación. Se encontró aquí, sí lo hace utilizando matrices, pero no es lo que buscaba. Pero sí me ayuda para lo que es alineación. Estas son las fuentes que permiten alineación de información. ¿Mm? Agradecemos también el aporte de mi estimado amigo Marco Antonio. Visiten su canal y el video se llamaba Filtrar velozmente mientras se escribe en Listbox. Todas las columnas. ¿Listo? Bueno, vayamos al ejemplo que estamos realizando y vamos a ver la parte programativa de este ejemplo. Nos vamos a Programador, Visual Basic, el formulario y hacemos un doble clic para ver la parte programativa. Como es una copia de formulario, entonces hay varias informaciones que están, digamos, desactivadas como comentario porque no son utilizadas en este proyecto. ¿Qué era el inconveniente? Un inconveniente que tenía previamente era esto. Cuando yo quería quitar el modo de filtro y utilizaba este comando ActiveCheck Choke All Data, que es para desactivar todo lo filtrado en la hoja activa. Pero me salía un error. Y obviamente era porque esta opción tiene ciertos inconvenientes y se solucionó utilizando simplemente range y la primera celda de, como hay una sola tabla, me voy a esa tabla, a la primera ubicación y le pongo autofilter para que cuando esté en modo de filtrado le desactive, para que empiece como estaba inicialmente, ¿correcto? El aporte de mi estimado Marco, acá lo tomé en cuenta, utilicé la fuente de Lucida Sun Typewriter. Tamaño 12, bueno, porque son 12 columnas. No he utilizado los encabezados del listbox por el motivo de que cuando se hace el filtro hay mucho trabajo de estar pasando la cabecera. Entonces, para no estar haciendo cosas de más, entonces simplemente le desactivé el false y obviamente cuando ustedes ven en el formulario, verán que acá hay un combo box. Y este combo box lo he alineado al contenido para que se visualice a la altura de la información. ¿Correcto? Vamos nuevamente a entrar al Initialize. Acá hay todas las dimensiones apropiadas. Bueno, y acá está el nombre de la fuente. Este es lo interesante, que yo sabiendo el nombre de la tabla, puedo jalar toda la base de datos con la tabla. Y eso de alguna manera hace que sea más rápido la información. Porque estoy de frente dándole toda la información de la tabla. ¿Correcto? Para empezar, eso es lo que carga, con solamente saber el nombre de la tabla. ¿Listo? Luego de ello, ¿qué necesito? La parte del filtrado. La parte de filtrados está en cada uno de estos textbox. Todos tienen la misma sintaxis. Veamos en uno de ellos. Vamos al que hemos hecho en el caso de local. Y acá está.
Esto está desde el primer video que hice, del aporte que hizo mi estimado amigo. Vamos a dar los créditos, siempre bueno. Acá está. De Excel hecho fácil. De ahí utilicé esa sintaxis que obviamente lo utilizan muchas personas, algo muy similar, que es utilizando este criterio de comodines en los extremos para cuando es información de tipo textual. Ya haré otra versión para cuando es fecha y cuando es número. Y acá nuevamente lo interesante, ¿no? Utilizar el nombre de la tabla, el cuerpo de la información y hace un autofiltro de acuerdo al criterio de la columna y el valor del criterio, que es este comodín. Y acá está el meollo del asunto. ¿Cómo lo cargo esa información encontrada? Utilizo obviamente el carga listbox. Vamos a ver la sintaxis. Le ponemos definición y la máquina me arroja esto de acá. Como he estado haciendo pruebas, entonces hay ciertos sintaxis que están de más, ¿correcto? Que después la voy a depurar. Acá, ¿qué es lo que hago? Defino una variable de tipo listObject para poder darle el nombre de la tabla, crear una instancia de la tabla 3, y se reconoce con xtabla. Puede ser cualquier nombre, ¿correcto? ncolumna para averiguar cuántas columnas tiene dicha tabla, que esto lo necesitaba para que la máquina sea más dinámico a visualizar la información de cualquier número de tabla. Esto ya no es necesario porque el número de columnas las doy inicialmente, ¿correcto? No es necesario. Acá, utilizando lo que es el cuerpo de la base de datos de la tabla, utilizo un error. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que cuando se trabaja con tablas a veces sale ciertos inconvenientes de error. Pero son errores que a veces la máquina lo muestra, pero que no son errores radicales y que pueden ser controlados con este operador, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Redimensiono. Redimensiono y solamente contengo de la cantidad de columnas y la cantidad de filas, de la cantidad de filas y columnas, quiero solamente que me copie el contenido visible. Con este está el detalle, lo que pude averiguar, como les dije, que me pareció muy interesante, y acá está la información. ¿Dónde está? A ver. Aquí está la información de este blog, donde se copia datos filtrados solamente de la tabla a la parte visible. Entonces de ahí saqué esa información. A ver, veamos, disculpen. Estoy en la sintaxis. Ya está. De aquí saqué esta sintaxis. Y para que no haya error, lo controlo con esto onError. Resumen para que la máquina pase. Y me almacene aquí el rango de los datos visibles. ¿Y esto luego qué hago? Si es nothing, quiere decir que si que no encuentro información, pongo el mensaje, sin datos al copiar. Por eso ustedes verán que, por ejemplo, si pongo un dato que no existe, la máquina me va a mostrar un mensaje, sin datos a copiar. Pero si hay información, ¿qué es lo que hace? Primero, borro el nombre del archivo. Este es el detalle interesante. ¿Por qué necesito borrar el nombre del archivo? Porque ese nombre del rango, porque ese nombre se tiene que estar reasignando cada vez que se filtra, para que sea dinámico. Entonces acá el nombre nDatos lo deleteo y utilizo el rango de la T200 a current región. Current región, esta es la celda donde se ha copiado la información. Posteriormente lo haré en la hoja búsqueda, que es lo más usual que suelo trabajar. Current región, clear, borra la información. Esto de acá borra el nombre y este borra la información. Y acá hace la copia. Del rango obtenido, copio a este destino, T20. Próximamente lo haré en una hoja de búsqueda, que es el trabajo posterior, ¿correcto? Y acá desactivo lo que es la marca de la copia, ¿no? La marca que deja. En el T200 nuevamente le asigno el nombre, nDatos, y con esto ya utilizo el list round sur para asignarle los datos filtrados. Este es el detalle del asunto, este es el trabajo y me permite filtrar.
Acá había otros métodos, pero como le dije, son pruebas que hice, ¿no? Al final me quedé con esto, que sí funciona perfectamente y lo vamos a ver nuevamente para que ustedes vean que sí funciona perfectamente. Nos vamos al formulario. Está en lo que dice ejemplo 2, filtrado, y listo. A ver, veamos, probamos nuevamente. Queremos la sudamericana, grupo G. ¿Dónde está el equipo de universitario? Podemos filtrar en cualquiera, pero bueno, por ejemplo, acá pongo universitario, basta poner U y busco los partidos de universitario. Estos son los partidos que falta con Independiente Santa Fe, acá en el Monumental, y con el Goiás, ¿no? Listo. No, no es el Goiás, sino es Gimnasia y Esgrima de la Plata. Seguramente de visitante, a ver, vamos a ver de visitante, le falta un partido. Nos vamos a visitante universitario. Sí, le falta dos partidos de visitante, con Goiás y Independiente Santa Fe. Listo, como verán, fácil y sencillo, se puede filtrar. Si por X motivo yo pongo acá Alianza, que no está, le pongo A, sin copiar datos, no hay datos. Tengo que borrar porque obviamente ese dato no hay. ¿Correcto? Así de sencillo. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.